Tú haces parte de varios. Teníamos una locura, así, una fiebre por la música cubana. Esto es como que era una reacción para volver a las raíces de su propia música. Esta conexión donde el mundo no está, o sea, el mundo ya no hace esto. Una mano se extiende rasgando el aire con su quejido. Solo encuentra una mueca triste y una mirada llena de olvido. Una voz que busca... Promesas temporales, Quito, el Ecuador, Febres Cordero, América Latina, Insurgente, Tiempos de Cambio, tiempos de una creación de arte y cultura notables, búsqueda de identidades, levantamiento indígena. Todas esas cosas evidentemente tú las procesas con tu sensibilidad artística y de músico, de un pensador y de un sentidor. ¿Cómo influyen todos esos contextos, Alex? Bueno, antes de conocer a Hugo, a Juan Carlos, a Napo y empezar con este proyecto, yo, bueno, no, sí, esto fue paralelo, esto fue antes de Promesas y de Rumbazón, pero con Juan Carlos González, ese fue el original Café con Leche, porque él es morenito, yo era colorado. Y fuimos parte de una organización que se llamó la Coordinadora de Artistas Populares. Entonces eso era un movimiento de artistas, teatreros, bailarines, músicos, que de alguna manera buscaban aportar a la transformación social a través del arte. Y de hecho participaron en algunas iniciativas que el Frente de Artistas e Intelectuales del FADI organizó conjuntamente con la coordinadora. Bueno, se participó en muchos eventos, fuimos o sea, yo estuve en un par de manifestaciones, fuimos a tocar en fábricas, en huelga, o sea, fue una experiencia súper importante para mí en ese momento. Yo estaba completamente alineado con la lucha social, pero nunca tuve, o sea, nunca me pude afiliar con ningún partido, ninguna corriente, porque siempre tuve problema con dogma y con la cuadradez. Entonces tenía amigos que se emborrachaban, eran compañeros así a morir, y se emborrachaban y terminaban en el piso arando y tenían problema con que uno se fume un pito. Entonces ya por ahí empezó un conflicto o sea, chupar es proletario, por ende está bien, fumar es pequeño burgués, por ende está mal, o sea, un grifo es mucho menos dañino que un Pluto. Ahí empezó un cuestionamiento muy fuerte de mi parte, porque yo necesitaba identificarme con una corriente, con algo que sea partícipe de este cambio, pero noté que las afiliaciones y esta vaina, el mismo hecho, ya cuando yo veía desde afuera a los chinos y los cabezones cayéndose entre ellos y peleándose, cuando el enemigo no eran ellos, el enemigo estaba allá. Y se pasaban peleando entre ellos. Entonces fue una cosa que no caché y como que me desilusionó un poquito de la corriente normal de la izquierda establecida. Del 80 hay unos años de terrible represión. Febres Cordero nos persigue, Febres Cordero nos acusa de subversivos, de terroristas algunos, y tú haces parte de esa persecución de Febres Cordero y te vas a Boston. Claro. O sea, yo ya tenía planes de ir, o sea, inicialmente, y esta es una anécdota que no le he contado a nadie, pero cuando Rumbazón estaba más o menos en su auge, conocimos al agregado, al Ataché Cultural de Cuba. Y un tipo amoroso, súper buena onda, se enamoró de nosotros. Imagínate venir a Quito a 2.800 metros de altura y ver una banda que está tocando música de los Matamoros, de los Compadres, de Portavales. O sea, él se enamoró inmediatamente cuando me acuerdo, estábamos para ensayar un día y Napo no llegaba, y Napo llega tardísimo con este señor de terno y con 2 botellas de Habana Club súper finas, y vino al ensayo y desde ahí nos hicimos panas y fue así fue como nuestro ángel guardián, mentor y acólito en muchas cosas, y fue muy lindo.
Y en esa época habíamos hablado, porque yo le dije, yo tengo que salir, yo quiero ir a estudiar música afuera, porque aquí, si no, pues a menos que hagas música clásica y te vayas al conservatorio, no habían opciones. Y me dijo, chico, tú no te preocupes, tú vas a ir a Cuba. Y entonces yo estaba súper entusiasmado de irme para Cuba. Y justo después, y antes de que me secuestraran, yo ya venía ahorrando un billetito y estaba con la onda de irme a estudiar afuera, ya Cuba no pasó. Y para ese entonces Perotti, el Ricardo Perotti, él fue un gran amigo mío durante el colegio y hacíamos música juntos. Y él se fue a estudiar a Berkeley, en Boston. Entonces, él fue como el anzuelo que me jaló para ir a estudiar a Boston. Entonces, cuando pasó lo del secuestro, a la semana me fui con pasaje de ida y $70 en el bolsillo a buscar nuevos horizontes en el imperio. Así fue. Primero, la experiencia del inmigrante, que no es facilito, es muy jodido, de llegar a un mundo completamente ajeno y no tener de dónde agarrarte, ni afectivamente, ni no tienes comunidad, no tienes nada cultural que te alimente un chance, entonces te hace cuestionar un montón de cosas. Y en ese proceso yo estaba en una escuela con pelados que habían ido a escuelas de música desde que estaban en primaria y que tenían un nivelazo y que estaban entonces fue bastante duro al principio. Pero la ventaja, más allá de la escuela, más allá de lo que te enseñan en la escuela, lo que esa escuela me dio fue la convivencia y el conocer a gente de todas partes del mundo, de otras influencias, otras tradiciones. Y eso yo creo que fue el legado más importante de toda esa experiencia. Pero hiciste arreglos para Celia Cruz, te juntaste... No hice arreglos para Celia, le hice una canción a Celia. Le hiciste una canción a Celia. Sí. ¿Cuál es esa canción que hiciste? Es una canción que se llama Reina Rumba y ni siquiera tengo una grabación de eso. No puede ser. Sí, pero la historia con Celia fue muy linda porque como parte de los trabajos que me mandaban a hacer, como yo estudiaba composición y arreglos, entonces tenías que hacer arreglos de cierto formato, con ciertas técnicas de escritura. Entonces yo tenía como un bosquejo de una canción que le había hecho a Celia, entonces aproveché eso para montarlo y fuimos con estudiantes y grabamos una canción que sonó bastante decente. O sea, el profesor mío cuando le mandé eso me dice, pero esto no es tuyo. Le digo, sí, es mío. O sea, él no creía que yo había escrito eso, porque yo tenía rating, o sea, esto para que haya un antecedente. Cuando tú llegabas a Berkeley te tomaban una prueba de lectura, de improvisación, entonces el rating va del 1 al 7 y yo tenía 0, 0, 0, 0, 0 en todo, porque yo no tenía ningún tipo de formación formal. Entonces al primer semestre le caigo al profesor con un arreglo bien montado, porque yo ya tenía todo en la cabeza, pero no sabía hacerlo, y cuando ya aprendí a hacerlo, entonces hicimos esa canción. Y bueno, no sé cómo, no me acuerdo, pero conseguí la dirección de Celia Cruz. Entonces le mandé una carta muy amorosa, así como, maestra, te amo y te respeto, y aquí hay un tributo, una cancioncita que te mando con toda la humildad y el cariño. Pero yo pensé que eso se iba a ir al tacho de basura del manager. A la semana recibo una carta de Celia, puño y letra, y con un cassette que ella había grabado de un programa de radio, y donde le contaba al entrevistador, le dice, mira, este muchacho ecuatoriano que vive en Boston me acaba de mandar esta lindísima canción. Oye, Alex, siempre tú fuiste inquieto por el tema espiritual, y en tu experiencia en Boston nos acabas de mencionar una aproximación muy intensa, muy también de búsqueda, sobre la cultura afro, los orishas y todo lo que significa la espiritualidad negra. Pero lo haces desde la cultura también. Entonces tu aproximación no es solo mística o espiritual o religiosa, sino cultural. Bueno, o sea, el punto de partida para mí siempre fue la música. O sea, a mí lo que me atrajo fueron los cantos y los ritmos y ese diálogo que existe entre el tambor, el bailarín, el cantante, los coros. Todo eso es, o sea, una música súper compleja, súper... con muchas ramificaciones. O sea, no hay un ritmo, es como que cada orisha tiene miles de ramificaciones de bailes, de cantos, de ritmos. Entonces era como un universo en sí, solo eso, solo la música de Santería.
venía haciendo música puertorriqueña, música cubana, música dominicana en Boston, porque además yo trabajaba como gestor para una organización fundada por puertorriqueños, entonces me adentré muchísimo en la cultura puertorriqueña, la música de la bomba, la plena, la música jíbara que le llaman, que es la música campesina, que es una belleza. Entonces, siempre la música fue el hilo conductor en todas estas experiencias. Vaya Martín Cohen, vacílalo. Y yo dije, mira, esta música me encanta, pero yo no soy ni cubano, ni puertorriqueño, no soy caribeño, o sea, yo soy del monte, o sea, soy un grindio de los Andes ecuatorianos, y esta vaina, por más que me encanta, no es mía. O sea, es mía desde el punto de vista que ha sido parte de mi vida y que yo me apropié y me enamoré de ella, pero jamás voy a sonar como Benny Morero, como Héctor Lavoe, como esa, o sea, no vengo de esa cultura, no es lo mío. Entonces hay algo que está desfasado en este cimiento. Y justo para esa época, cuando empecé con este cuestionamiento, claro, esto no pasó de un día para otro, esto fue un proceso largo. Pero por esta curiosidad musical también empecé a escuchar música africana. Y escuché músicos como Salif Keita, como Youssou N'Dour, como Papa Wemba, Tomás Mafumo, o sea, King Sunny Ade, o sea, un poco de gente que me enteré después también que habían creado este estilo de música un poquito en reacción al dominio de la música cubana en África, que eso ya me explotó la cabeza, porque africanos esclavizados, llevados a Brasil, llevados a Cuba. Después, con la guerra de Angola, vuelven los cubanos a África, el Congo, y llegan con su música, y la salsa y la música cubana arrasa en África. Entonces, estos artistas como que era una reacción para volver a las raíces de su propia música. Entonces, y lo chévere es que estos son artistas que tienen un fundamento tradicional súper fuerte, pero incorporan ya guitarras eléctricas, teclados, batería, bajo, saxos, otras sonoridades, pero con una raíz súper fuerte en su onda. Y eso a mí me hizo pensar un poco qué es lo que yo quería hacer. O sea, yo tocaba salsa y amaba la salsa y la música afrocaribeña, pero me encanta el funk, me encanta el blues, me encanta el rock, me encantaba el jazz y todas estas influencias. Entonces, después de oír a los africanos, digo, puta, esto está bacanísimo. Entonces empecé a imaginarme una fusión entre las cosas que yo amo y que me gustan, y con una directa influencia de este movimiento africano, y nace Mango Blue. Que no la puedes encajar ni en salsa, ni en latin jazz, ni en nada, pero que es una ensalada de muchas influencias, ¿no? Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Desespero identitario, en esa búsqueda de esa diversidad que te bulle, que te carcome, que hace parte de tu migración, de esa relación con los latinos, con los negros. De pronto aparece Ecuatorial, o sea, en un nuevo desespero del alvear por encontrar el origen y la línea. Y entonces vuelves a tu origen. Bueno, o antes de...
No, lo que pasa es que mi vena de conexión musical con Ecuador nunca, permanecía. desde que me fui. Claro. O sea, ya con promesas empecé a hacer mis pasillitos, mis albazos. Así sí, lo recuerdo. Y eso se quedó conmigo. O sea, yo cuando Sí, me sí, fui a sí. Estados Unidos, claro, me metí de cabeza en la onda afro-cubana, me metí en el jazz, en música brasileña, en funk y todo. Pero en mis ratos libres... Eras pasillero. Era pasillero, sufridor, hacía mis músicas tristes, así, Andino. hacía San Juanitos y todo. Pero era una banda que yo hacía por mí mismo, o sea, era como inconscientemente una manera de no perder este vínculo con la Qué tierra. bien. Bueno, Ecuatorial fue una cosa que por un lado yo la tenía en el closet, ecuatoriano de closet, ¿no? Ya. En una ciudad donde no había muchos ecuatorianos, donde yo digo, esto no va a tener ningún... O sea, no, ¿para quién voy a tocar esta música? Porque todavía no entendía que había un poderío detrás de nuestra música, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto lo voy a hacer, algún día haré algo con eso, y de repente llegó un momento que ya tenía una obra considerable y dije, pucha, voy a llegar a Ecuador y me van a abrir las puertas y me van a ayudar. Pasé como 4 años golpeando puertas, desde la Diners hasta municipio, y nadie quería saber nada de esto. Y yo ya había casi botado la toalla, y en una noche que estaba por ahí me topo con el Galo Calife Del Fonsal. de Fonsal. Bueno, él no era de Fonsal, pero tenía una Claro. relación súper cercana con el Fonsal. Le conté del proyecto, le hice escuchar, le fascinó la cosa. A la semana yo estaba hablando con el Fonsal y a la siguiente semana se cuadró el proyecto, me dieron un financiamiento bastante importante para hacer esta grabación. Y sí, participaron 17 músicos, de los cuales solo hay 2 ecuatorianos. Este servidor y Roberto Cachimuel, del grupo Yarina, Erina, ¿sí? que ellos vivían en Boston, Boston. en esa época también. Entonces, y ahí sale otro proyecto, pero de eso podemos hablar después. Y fue increíble porque para ese entonces, justo antes, yo había participado en un proyecto de Paquito Rivera, con las hermanas Márquez, unas Qué señoras maravilla. cubanas bellísimas que tocaban guaracha, un género que ya está perdiéndose, y nos fuimos de gira, grabamos un disco que fue nominado a los Grammys también. ¿Con Paquito grabaste un disco? Sí, se llama ¿Y ese Paquito cómo se- Rivera presenta a las hermanas Márquez. Ya. Entonces son composiciones y interpretaciones de guarachas, porque estas señoras que ya eran octogenarias, cuando eran peladas, eran unas mulatas guapísimas y tenían un grupo, o sea, eran súper conocidas, pero con lo de la revolución se mudaron a Estados Unidos, y al llegar a Estados Unidos dejaron de participar. ¿Y en ese disco con Paquito Rivera tú qué haces? ¿Arreglos? ¿Tocas? No, yo canto y toco ¿Cantas? bajo. Ah, cantas. El como- único ecuatoriano en todo Cantaba guaracha. un crew de cubanos, toditos cubanos, Claro. y yo era el único extranjero. Paquito me decía Atahualpa. Y creo que el producto ha sido una de las cosas más hermosas que he podido hacer. O sea, Ujú, y estoy sin camellando duda. ahorita en el Ecuatorial 2. Qué maravilla. Espero Sí. que para el próximo año, no sé, pero no es un proceso que ha dejado de seguir en camino. O sea, tengo composiciones ya que he seguido haciendo en la línea de Ecuatorial, pero lo que quiero hacer en Ecuatorial 2 ya no es la visión del migrante que está fuera de su tierra, añorando y extrañando y anhelando estar o de conectarse, ¿no? Ahora ya es del ecuatoriano que vive aquí, porque ya estoy aquí un poco más de 3 años, entonces más como que tratar de verle otro giro, pero manteniendo esa línea, o sea, respetando y tratando de mantener una conexión directa con las raíces tradicionales, pero no hacer un disco folclórico, no hacer un disco tradicional, sino como darle mi giro. O sea, que eso ya es un sello del cual no me voy a poder librar. Siempre la música ha sido para mí como la punta de lanza, el machete que va abriéndome camino. Entonces, gracias a la música pude liberarme de todos esos prejuicios tan horribles y esa onda inclusive racista, y empezar a ver una cosa, pero de una potencia, de una fuerza, de una profundidad, de una pureza además que yo no había experimentado ni en el rock, ni en el jazz, ni en ningún tipo de música. Entonces esa conexión vino ya directo al chungo desde hace mucho tiempo.
Tengo que decir, o sea, no tengo una conexión con toda la música indígena del Ecuador porque desconozco muchas cosas, pero la música de Imbabura a mí sí, ya te digo, me cambió la vida. Hasta el día de hoy es algo que me inspira muchísimo, que le tengo mucha reverencia, mucho respeto y admiración, porque es una música muy diversa, muy rica, y bueno, conocer a los Cachimuel fue como ya entrar a otro nivel. Porque... Claro, y para los amigos que nos escuchan y nos ven en Cafeína, quien no conoce, los Yarina son hijos de Ñanda Mañachi, que es el grupo indígena de mayor importancia que el Ecuador ha tenido desde mi punto de vista. Y claro, haberte relacionado con Ñanda Mañachi y con los Yarina, que son una contemporaneidad antigua, es maravilloso, ¿no? Creo que la conexión con Yarina viene también del hecho de que ellos, a pesar de que son parte de esa vida, de esa tradición, ellos son indígenas de pura cepa, pero tampoco hacen música tradicional, no. Que se pueda encajar dentro de un parámetro bastante definido. Folclórico, indígena, no más bien ellos experimentan y empezaron a fusionar cosas sin perder la esencia, pero siempre curiosos y aventureros, o sea, tratando cosas que se salen un poquito de la cosa sin perder la esencia. Entonces eso, con lo que yo soy, con mi esencia, se juntó súper bien, se hizo un clic. Regresas de toda esa búsqueda, de todos esos encuentros, Alex, hace 3 años al Ecuador. Más o menos, sí. Y nos presentas tu última travesura, que se llama Guañucta Tonic. Y realmente cuando uno puede haberte conocido desde chiquito y ahora longo viejo, se ven todas las edades, todos los crecimientos, todas las cosas que han crecido en ti. Entonces, ¿cómo encontrar un alvear que desde Band hasta Guañucta vive una búsqueda incesante sobre una identidad múltiple, una identidad que está en el otro, en el distinto, incluso en el ajeno? Y cómo en esa búsqueda tú practicas un aspecto excepcional, que es aproximarte desde los sentidos. En la música y el arte tú puedes aproximarte por lo que sientes y por lo que haces sentir a la gente, no a través de un discurso, de una retórica, sino sobre la sensibilidad, sobre la estética. Y creo que esa búsqueda se expresa en Guañucta. Este es un momento de madurez, de otra madurez del Alex. Háblanos de este disco, bueno, de esta bella portada, que es de colección, claro. Claro, este es un artículo de coleccionista. O sea, tratamos en el diseño ya como crear algo distinto. O sea, el mundo no está listo, o sea, el mundo ya no acepta este tipo de cosas del mundo de afuera. Pero en Ecuador contamos todavía con el privilegio de que hay gente que sí valora la pieza, le gusta tener su CD todavía, no sé cuánto vaya a durar. Entonces dijimos, en lugar de hacer un CD sencillo que lo van a poner así, tratemos de hacer como un manifiesto artístico también con la portada, y este eclecticismo que hay aquí, porque hay instrumentos, hay músicos, hay una ciudad atrás, y el disco que es como una luna, es como... traduce de cierta manera el eclecticismo de este proyecto. Este es un proyecto que no lo veo como un desfase de mi camino, sino como una continuidad de lo que vengo haciendo, que es básicamente, una vez más, creando una ensalada de influencias, de corrientes, de estilos, de sonoridades, que tengan siempre una identidad, un sello muy ecuatoriano. Entonces, por un lado tiene 2 corrientes de este proyecto. Por un lado es revisitar a través de reversiones temas musicales del cancionero ecuatoriano establecido, pero sacándoles completamente de su contexto tradicional. Una letra linda que ya como canción sobrepasa cualquier parámetro de estilo. Entonces
agarrar un yarabí puñales, que es un tema pero extremadamente precioso, y no tocarlo como yarabí, sino tocarlo como blues, rock, una onda así. La canción sigue ahí, el mensaje sigue ahí, el sentimiento sigue ahí, pero en otro contexto, como en otra dimensión. Entonces es como agarrar nuestro acervo de canciones y sacarlas del contexto para darle otra visión. No se trata de mejorar, no se trata de rescatar, que odio esa palabra, no se trata de hacerle nada más que rendirle tributo de otra manera. O sea, como revisitar la manera como nos escuchamos, ¿no? Pero todo, el hilo conductor de todo es un sello bastante ecuatoriano. Entonces, por más que estemos tocando un reggae, en algún momento viene una vaina que te suena súper Ecuador. Entonces, esa es la vaina. Entonces, como sigue siendo una búsqueda, es un proyecto que no tiene ni 2 años y medio, pero que le encajamos, logramos encontrar un camino. Y esto va a seguir morfando y va a seguir transformándose. ¿Y morfando también? No, pero es que yo todavía estoy con inglés, morphing, y sí, todavía tengo un enredo. Pero sí, es algo que va a seguir transformándose, que no tiene ninguna limitación estilística, no tiene ninguna limitación temática. Entonces es como de todo y para todos. A alguna gente le parece que es una estrategia poco mercadeable. Yo jamás hago cosas para el mercado. O sea, me importa un carajo si es que me gano un Grammy o si le gusta a 10 pelagatos. Es una vaina que uno hace por la necesidad de expresarse. Alex, para finalizar esta maravillosa conversa, también en Guañucta, en algunos discos, hay una crítica muy fuerte al consumo, al consumismo, al capitalismo, a la identidad que necesitamos recuperarla, pero sin dogma. Y allí también hay otra edad, una edad en la que tú escuchas a Guañucta y realmente tienes una sensibilidad por una identidad plural, diversa. Esa suma de diversidad que te habitó, hoy se expresa en tu última creación, Guañucta Tony. Por eso desde Cafeína te mandamos un abrazo, un reconocimiento de todas tus búsquedas y de todos tus encuentros. Cerramos con una reflexión final tuya, querido Alex Alvear, Colorado. Bueno, primero un placer ser parte de esta iniciativa tan importante de Cafeína y por la oportunidad de contar mis historias y de compartir este sentir que en realidad, por lo que hemos hablado, ha sido un camino, a pesar de la locura y de los vires y todo, ha sido siempre con una misma dirección. O sea, no ha cambiado nada en la esencia. Y nuevamente, o sea, mi experiencia, en mi humilde experiencia, o sea, yo creo que tenemos que dejarnos de vainas y de salirnos de los dogmas, salirnos de lo establecido, cualquier cosa que te limite mirar a los lados, cualquier cosa que te limite escuchar otra cosa, cualquier cosa que te limite a pensar de otra manera. Y creo que es súper importante, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo, donde el sistema ha creado una fórmula súper eficiente, que es la polarización. O sea, el separar a la gente, el atrincherar a la gente en dos bandos súper antagónicos, donde no hay un diálogo ni una reflexión consciente y objetiva, como de balanza, sino es que ya se ha vuelto una guerra unilateral, no solo aquí, en Estados Unidos, en todo el mundo estamos viviendo un momento súper difícil por culpa de esto. O sea, yo creo que ha sido un diseño maquiavélicamente exitoso de dejarnos de escuchar y de sentir y de tener una visión un poquito más tolerante. O sea, es mucho más fácil echarle la culpa a alguien que analizar las cosas, y creo que hemos llegado a ese facilismo que es sumamente peligroso, porque ya no escuchas. O sea, lo estamos viviendo en nuestro país. O sea, hay una polarización terrible y
me da mucha preocupación y quisiera, si puedo dejar esto a manera de reflexión, de tratar o sea, pararle un poquito más de bola a la cultura, el arte, la música, como que rompe este tipo de esquemas establecidos y como es un puente que de una manera mucho menos difícil, por así decirlo, nos puede acercar como seres humanos, y creo que es un momento histórico donde necesitamos este tipo de acercamiento y de reflexión. Entonces, la música, el arte y la cultura nos salvarán si le damos chance. Gracias.